Entre las luces y colores de Guanajuato se esconde un lado que pocos conocen. Figuras que desaparecen frente a los ojos de los curiosos, voces que llaman desde las casas cerradas, sombras que se mueven entre los callejones. Estas no son leyendas para turistas, son experiencias reales de personas que vivieron el terror de primera mano. En esta ocasión, en Historias de Terror Real, te llevaremos a recorrer los lugares más oscuros de Guanajuato, donde lo imposible se vuelve posible. No suelo contar esto, porque cada vez que lo hago, me da la sensación de que algo vuelve a moverse allá afuera, en ese callejón donde todo empezó. Pero ya no puedo seguir guardándolo. Quizá contarlo me ayude a entender qué fue lo que realmente pasó o, al menos, a convencerme de que no estoy loco. Hace unos años llegué a Guanajuato capital por trabajo. Soy ingeniero civil y la empresa me mandó temporalmente a supervisar una obra cerca del centro. Como iba a estar ahí varios meses, busqué un cuarto en renta, algo económico, y terminé en una casona vieja cerca del callejón del Tecolote. Si conoces la ciudad, sabrás que sus calles parecen laberintos, subidas estrechas, paredes antiguas, faroles que parpadean como si respiraran, y ese aire húmedo que parece colarse por los huesos. La casa donde me quedé tenía más de 100 años, según la dueña. Yo ocupaba una habitación pequeña en la planta alta, con una ventana que daba justo al callejón. Al principio, me encantaba el lugar. Desde el balcón podía ver la ciudad dormida, escuchar guitarras lejanas de los callejones turísticos y sentir el olor a piedra húmeda después de la lluvia. Pero esa tranquilidad duró poco. Todo empezó una noche de septiembre, alrededor de las 2 de la mañana. Yo ya estaba dormido cuando escuché 3 golpes suaves en la puerta. Pensé que sería la señora del piso de abajo o algún vecino, aunque era raro a esa hora. Me levanté medio dormido y pregunté quién era. Nadie respondió. Abrí la puerta con cuidado y no había nadie. El pasillo estaba oscuro y completamente en silencio. Lo tomé como una broma o quizá el viento, pero algo dentro de mí sintió un escalofrío que me hizo cerrar la puerta de inmediato. La siguiente noche volvió a pasar. 3 golpes. Idénticos. Ni muy fuertes ni muy débiles, pero marcados, como si alguien tocara con los nudillos. Esta vez no abrí. Solo me quedé sentado en la cama, mirando la puerta. Escuché entonces una voz de mujer. Me quedé helado. La voz sonaba tan cerca que juraría que hablaba justo detrás de la puerta. No sé por qué, pero mi cuerpo no se movía, como si me hubieran clavado los pies al suelo. Sentí que si respondía o abría, algo terrible iba a pasar. No dije nada. La voz repitió la misma frase, pero más bajita, como suplicando. Después, silencio absoluto. Pasaron los minutos más largos de mi vida. Finalmente, tomé el valor para asomarme por la mirilla, pero no vi nada. Ni una sombra, ni una silueta. Solo el pasillo vacío. Al día siguiente, bajé a hablar con la señora que me rentaba el cuarto. Le pregunté si alguien más vivía en el piso de arriba. Me miró raro y me dijo que no, que todos los cuartos de ese nivel estaban vacíos desde hace años. Me reí nervioso y le conté lo de los golpes, tratando de sonar tranquilo. La mujer se quedó callada unos segundos y luego me explicó que algunos inquilinos antes que yo habían dicho lo mismo. Una mujer tocando de madrugada y pidiendo pasar solo un momento. Todos, tarde o temprano, se terminaban yendo. Ella aseguraba que nunca había visto nada, pero su expresión decía otra cosa. Tenía miedo, aunque intentara disimularlo. Esa noche dormí con la luz encendida. O al menos lo intenté. A las 2:15, los golpes regresaron. Esta vez acompañados por algo más, un llanto leve, como de alguien conteniendo las lágrimas. Me tapé la cabeza con la cobija, sudando frío, con el corazón a 1000 por hora. No abrí. No dije nada.
Solo esperé. Después de unos minutos, el sonido se alejó, como si los pasos bajaran por el pasillo. Durante los días siguientes, empecé a notar cosas raras. Despertaba con la puerta entreabierta, aunque juraba dejarla cerrada con seguro. A veces encontraba agua frente a la entrada, un pequeño charco sin explicación, como si alguien hubiera llorado ahí. Mis noches se hicieron insoportables. Comencé a tener sueños donde una mujer tocaba la puerta, siempre con esa frase, ¿puedo pasar solo un momento? Cuando despertaba, la sensación era tan real que me quedaba temblando. Una tarde, le conté todo a un compañero del trabajo, Ernesto. Me escuchó serio y me dijo que conocía a un señor que era curandero en una comunidad cercana, alguien acostumbrado a tratar cosas del otro mundo. Yo no creía en eso, pero en ese punto ya no dormía bien y acepté ir. El curandero me recibió en una casa humilde, llena de santos, veladoras y olor a copal. Le conté lo que pasaba, y mientras hablaba, él no me quitaba la vista. Al final me dijo algo que todavía me persigue. No le abras. Si le abres, ya no será solo un momento. Le pregunté qué era esa cosa. Él suspiró y me contó que, según los viejos del barrio, en ese mismo callejón vivió hace décadas una mujer sola, costurera, que alquilaba cuartos a estudiantes. Se enamoró de uno de ellos, pero el joven nunca le correspondió. Una noche, desesperada, lo esperó afuera del cuarto y cuando él abrió, ella se quitó la vida frente a su puerta. Desde entonces, su espíritu toca para que le dejen entrar, porque nunca pudo hacerlo en vida. Salí de ahí con más miedo que alivio. Esa noche, juré que si escuchaba los golpes otra vez, me iría sin mirar atrás. Y claro, volvió. Esa madrugada, el sonido fue más insistente, casi furioso. 3 golpes, pausa, y luego uno más, seco, fuerte, que hizo vibrar la puerta. Me levanté despacio. Temblaba. No sé si por miedo o porque algo me impulsaba a abrir. Puse la mano sobre el pomo. Estaba helado, como si del otro lado hubiera un bloque de hielo. No le abras, recordé la advertencia. Di un paso atrás. Entonces vi como la sombra de unos pies se proyectó bajo la puerta. 2 pies descalzos, quietos. El aire se volvió espeso, con un olor húmedo, como de ropa vieja guardada. Luego, lentamente, los pies se fueron alejando hasta desaparecer. Al amanecer, recogí mis cosas y me fui. No esperé a hablar con la casera ni a pedir la renta de vuelta. Solo bajé por el callejón y, por primera vez, noté que justo debajo de mi ventana había una mancha oscura en la pared, algo que parecía humedad o tal vez sangre vieja. Una semana después, Ernesto me llamó para decirme que había pasado por ahí. Me contó que la casa estaba vacía otra vez. Dicen que el nuevo inquilino solo duró 2 noches, me dijo. No volví a pisar esa calle, pero a veces, cuando todo está en silencio, me parece escuchar 3 golpes suaves en algún lado, aunque esté en otra ciudad, en otro estado. Y en esos momentos, siempre pienso en esa voz, esa mujer que solo quería pasar. Solo un momento. Soy taxista desde hace más de 15 años aquí en Guanajuato, y si algo he aprendido con los años, es que de noche esta ciudad cambia. Entre los túneles antiguos, las calles empedradas y el silencio que se pega a las paredes, uno siente que no siempre anda solo, aunque no vea a nadie. Pero lo que voy a contarles no fue una simple impresión ni una historia de espantos. Lo viví yo, con los ojos bien abiertos, una madrugada que todavía no puedo olvidar. Era un jueves, pasadas las 3 de la mañana. Acababa de dejar a una pareja cerca del Teatro Juárez, y me tocaba regresar por el túnel de Los Ángeles, uno de los más viejos y estrechos de la ciudad. Esa hora siempre me da algo de respeto, no hay tráfico, no hay ruido, solo el eco del motor y las luces amarillas que apenas alumbran el camino. Iba solo, despacio,
escuchando el sonido de mis llantas sobre el pavimento húmedo. Y justo al entrar al túnel, lo vi. Una figura negra parada en medio de la vía. Alta, completamente quieta, sin rostro, sin forma clara, solo una silueta oscura recortada contra la luz tenue del fondo. Pisé el freno instintivamente, las luces del coche la iluminaron un poco, pero no distinguí nada más. Pensé que quizá era alguien borracho, un indigente o un turista perdido. Bajé la velocidad y toqué el claxon, esperando que se hiciera a un lado. No se movió. El aire dentro del carro se sintió helado de golpe. No sé explicarlo, pero el ambiente cambió, como si el túnel se hubiera cerrado a mi alrededor. Cuando estaba a unos metros, la figura dio un paso hacia mí. No camina, no se desplaza como una persona, fue más bien como si se deslizara. Me paralicé. Pisé el acelerador sin pensarlo y pasé por un costado, con el corazón saliéndoseme del pecho. Al cruzar la mitad del túnel, miré por el espejo retrovisor. Y no había nadie. Nada. Ni sombra, ni figura, ni rastro. Solo el túnel vacío, iluminado por los faros traseros. Seguí manejando hasta la salida y me orillé, temblando. Me bajé del coche para calmarme y fumar un cigarro, pero el encendedor no quería prender. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre, un golpe seco en la parte trasera del taxi, como si alguien hubiera tocado la cajuela. Di la vuelta con el celular en la mano para alumbrar y de nuevo no había nadie. Pero la cajuela tenía una marca, una mano negra, larga, como si estuviera hecha de ceniza. Al día siguiente, se lo conté a otros compañeros del sitio, esperando que se burlaran, pero en lugar de eso se pusieron serios. Uno de ellos, el Cholo, me dijo que no era el primero en verlo. A varios nos ha salido, me comentó. Nomás cuida no voltear 2 veces por el espejo, dicen que si lo haces, ya no ves solo la sombra. Otro chofer, más viejo, me contó que el túnel de Los Ángeles fue uno de los primeros túneles mineros convertidos en paso vehicular y que hace más de medio siglo un trabajador murió ahí, aplastado por un derrumbe. Dicen que nunca pudieron sacar su cuerpo completo y que desde entonces su espíritu vaga ahí abajo, atrapado entre piedra y oscuridad. Durante semanas evité ese túnel. Pero una madrugada, por necesidad, tuve que volver a cruzarlo. Fui rezando en voz baja, con el estéreo apagado, los vidrios arriba. Al pasar por el mismo punto donde vi la sombra, sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera en el asiento trasero. Miré por el espejo, aunque sabía que no debía hacerlo. Detrás de mí, por un segundo que me pareció eterno, vi la silueta negra sentada en el asiento, inmóvil, sin rostro, mirando al frente. Parpadeé y desapareció. Pero el olor a tierra húmeda y a hierro quemado quedó dentro del coche hasta el amanecer. Esa fue la última vez que pasé por ese túnel. Ahora, cada vez que un pasajero me pide tomar esa ruta de noche, invento cualquier pretexto, que hay reparaciones, que está cerrado, que es más rápido por otro lado. Y no es por superstición, ni por miedo a los muertos. Es porque sé que esa sombra sigue ahí, esperando a que alguien más la vea en el espejo. Me llamo Raúl, tengo 48 años y trabajo como vigilante nocturno en el Museo de las Momias de Guanajuato desde hace casi una década. Muchos me preguntan cómo puedo soportar estar solo ahí toda la noche, rodeado de cuerpos que llevan más de un siglo mirando con esos ojos vacíos. La verdad es que al principio yo tampoco sabía si podría. Pero con el tiempo uno se acostumbra, o eso creía. He pasado tantas madrugadas dentro de ese museo que ya conozco cada pasillo, cada vitrina, cada sonido que hace el edificio cuando el aire baja desde los cerros. El silencio allá dentro no es como el de una casa normal. Es un silencio pesado, que parece tener cuerpo. A veces siento que respira conmigo. Mi turno empieza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana.
A esa hora, los visitantes ya se fueron, las luces del centro se apagan poco a poco y la ciudad se hunde en un silencio antiguo. Solo se escuchan los perros a lo lejos y el eco de los carros que bajan del panteón municipal, porque el museo está justo debajo. La primera hora siempre es tranquila, reviso que las cámaras funcionen, anoto la temperatura de las salas, cierro las puertas de acceso y enciendo las luces de emergencia. El problema empieza después de medianoche. La primera vez que noté algo raro fue hace unos 3 años. Eran casi las 2 de la mañana y estaba en la cabina de seguridad, viendo las cámaras del pasillo principal. De pronto, una de las vitrinas, la número 12, donde está una momia de mujer joven, con el cabello todavía pegado al cráneo, pareció moverse. No fue algo brusco, solo un leve cambio en el ángulo de sombra, como si alguien hubiera pasado frente a la cámara. Pensé que era un insecto o una falla del sistema y lo anoté sin darle importancia. Pero unos minutos después, volvió a pasar. Esta vez, la sombra se detuvo justo frente a la vitrina y parecía tener forma humana. Pausé el video, lo rebobiné, lo puse cuadro por cuadro, y ahí estaba, una silueta borrosa, parada frente al cristal, quieta. Lo más raro fue que el sensor de movimiento no marcó nada, y la alarma, que se activa con el más mínimo cambio de temperatura, nunca sonó. Esa noche revisé todo el pasillo con linterna. No había nadie. El aire se sentía frío, más que de costumbre, y olía a tierra húmeda. Pasé junto a la vitrina de la mujer joven y me pareció, aunque suene absurdo, que su rostro tenía otra expresión, como si las comisuras se hubieran movido apenas 1 milímetro, insinuando una sonrisa. Juraría que antes no estaba así. Traté de no pensarlo más, pero cuando llegó el supervisor por la mañana, le mostré el video. Lo vio con atención y, sin decir palabra, lo borró. Solo me dijo: no lo guardes. Entre menos ruido hagamos, mejor. Y se fue. Desde entonces, empecé a notar pequeños detalles. Puertas que amanecían entreabiertas, aunque yo las dejaba cerradas. Luces que titilaban en una sola zona del museo, la que está justo debajo de las escaleras del panteón. Y lo peor, voces. A veces susurros. A veces lamentos tan leves que uno no sabe si los escucha afuera o dentro de la cabeza. Una madrugada, alrededor de las 3, me encontraba en la sala donde están las momias infantiles. Esa parte es la más dura, incluso para los que llevamos años ahí. Son pequeños cuerpos secos, con los ojos hundidos y las manos juntas sobre el pecho. Hay visitantes que lloran al verlos. Yo ya no lloro, pero me sigue costando mirarlos demasiado tiempo. Esa noche estaba revisando los cristales cuando escuché algo parecido a un golpecito suave, como si tocaran del otro lado de la vitrina. Creí que era el aire, pero los golpes se repitieron, 3 veces, más marcados. Apagué la linterna y escuché. Entonces lo oí, una respiración leve, infantil, detrás del vidrio. Di un paso atrás, paralizado. No quise mirar directamente, pero la curiosidad pudo más. Encendí la linterna y la apunté al cristal. No había nadie, solo la pequeña momia, inmóvil, con la boca abierta como si estuviera gritando en silencio. Pero el vidrio tenía una marca de mano, fresca, pequeña, con los dedos extendidos. Me temblaban las piernas. Fui hasta la cabina a revisar las cámaras, y en el monitor vi claramente una sombra moviéndose entre las vitrinas, pequeña, rápida. Parecía un niño. Solo que ahí dentro no había nadie, ni siquiera personal de limpieza. La sombra se detuvo frente a la vitrina donde yo había estado y, justo antes de desaparecer, se giró hacia la cámara. Por un segundo, vi 2 puntos brillantes, como ojos reflejando la luz. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Durante días, intenté convencerme de que todo tenía una explicación: humedad, fallas eléctricas, reflejos. Pero cada semana algo nuevo pasaba.
Las cámaras captaban movimientos donde no debía haberlos, los sensores marcaban variaciones térmicas sin motivo, y a veces, al pasar junto a las vitrinas, sentía una corriente de aire tibio, como si alguien respirara dentro. Una madrugada de lluvia, el museo quedó sin luz durante unos minutos. Encendí mi linterna y empecé a revisar las salas una por una. Al pasar por el pasillo principal, escuché pasos detrás de mí. No eran ruidos de eco, eran pasos claros, secos, que se detenían cuando yo me detenía. Giré de golpe y la linterna alumbró una figura parada al fondo del pasillo. Era una silueta humana, negra, recortada contra el resplandor de un rayo que entró por la ventana. La figura avanzó un paso hacia mí y luego desapareció. No corrí, pero sentí que el corazón me iba a estallar. Cuando regresó la electricidad, una de las cámaras había dejado de grabar. Revisé el archivo, el video se detuvo exactamente en el momento del rayo. El fotograma final muestra algo imposible, todas las momias giradas ligeramente hacia el mismo lado, como si estuvieran mirando a la cámara. Le conté esto a don Manuel, un exvigilante que se jubiló hace años. Se rió, pero su risa fue nerviosa. Y me contó que durante su turno, hace más de 10 años, vio una mujer vestida de negro recorrer los pasillos a medianoche. Pensó que era una intrusa, pero cuando la siguió, desapareció detrás de una de las vitrinas. Desde entonces, asegura que el museo está cargado por todos los cuerpos que descansan ahí. No por las momias en sí, sino por la energía de quienes las observan, año tras año, con miedo o morbo. Todo ese miedo se queda ahí, me dijo, pegado a las paredes. No supe si creerle. Pero conforme pasaban los meses, empecé a notar algo más inquietante. A veces, cuando hacía mis rondas, escuchaba que alguien caminaba dentro de las vitrinas. Un sonido seco, como de pies descalzos sobre madera vieja. Y cada que eso pasaba, el aire del museo se ponía más denso, como si faltara oxígeno. Una madrugada de invierno, casi a las 4, todo se desató. Las cámaras mostraron movimiento en casi todas las salas al mismo tiempo. Sombras cruzando los pasillos, luces titilando, vitrinas vibrando. Yo no sabía qué hacer. Pensé que era un temblor, pero el suelo no se movía. Y entonces, por primera vez en todos mis años ahí, la alarma sí sonó. El ruido fue ensordecedor. Corrí hacia el panel principal y vi que el sensor activado era el de la sala número 4, la de los recién incorporados, las momias más nuevas. Fui hasta allá con la linterna temblando en la mano. Cuando llegué, sentí el aire más helado que nunca. Y ahí estaban, 3 vitrinas abiertas, sin romperse, sin forzarse. Solo abiertas. Dentro, las momias seguían en su sitio, pero algo era distinto. Todas tenían la cabeza girada hacia la puerta, como si esperaran a alguien. De pronto escuché un golpe seco detrás de mí. Me volví y vi que una de las puertas de cristal se cerró sola, lentamente, con un chirrido largo. Y en ese reflejo, vi mi propio rostro, y detrás, una sombra parada justo a mi espalda. No sé cómo salí corriendo. Cuando regresé con el supervisor y 2 policías, todo estaba en orden. Las vitrinas cerradas. Las cámaras sin registro alguno. La alarma, desactivada. Desde entonces, cada noche siento que alguien camina conmigo en los pasillos. Ya no tengo miedo, es otra cosa. Es como si supiera que no estoy solo, aunque no haya nadie visible. A veces me parece ver sombras entre las luces de emergencia. O escuchar un suspiro justo detrás del vidrio. Una vez, al terminar el turno, me acerqué a una de las momias, la misma de la vitrina número 12. Le hablé en voz baja, no sé por qué. Si de verdad estás ahí, solo déjame trabajar en paz. Yo te respeto. Y desde esa noche, los movimientos en esa cámara cesaron. No sé si creer en fantasmas. Solo sé que hay cosas que no se explican, y que el museo, más que un lugar de exhibición, es un cementerio en pie.
Cada cuerpo ahí tiene una historia, y a veces, parece que quieren seguir contándola, aunque nadie los escuche. Yo sigo haciendo mi trabajo. Llego a las 10, reviso las cámaras, hago mis rondas, y espero el amanecer. Pero cada vez que el reloj marca las 3 y el aire se enfría, evito mirar los monitores demasiado tiempo. Porque en algún punto, siempre aparece algo, una sombra, una figura, un leve movimiento. Guanajuato no es solo callejones empedrados y casas de colores. También es un laberinto de sombras y secretos que no todos se atreven a enfrentar. Entre plazas silenciosas y callejones oscuros, aún resuenan voces que llaman desde casas cerradas, pasos que se detienen sin explicación y figuras que desaparecen justo cuando crees que las alcanzas. Quienes han vivido estas experiencias aseguran que el miedo no se olvida, queda atrapado en la memoria, recordándote que la ciudad guarda más de lo que muestra a simple vista. Y quizá, mientras escuchas estas historias, haya algo observándote desde una esquina, invisible, esperando ser visto por quien se atreva. La próxima vez que camines por las calles de Guanajuato de noche, recuerda, lo que creías seguro, puede no serlo. Cuéntanos tus experiencias paranormales, podrían ser parte de nuestro siguiente video. Puedes enviarlas al correo historiasdeterrorreal0@gmail.com. Porque tu historia merece ser escuchada. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, así serás parte de esta comunidad donde el miedo nunca termina. En pantalla te dejamos algunos videos que podrían interesarte, pero cuidado, escúchalos solo si te atreves, porque lo real siempre da más miedo.